Cuando Cristo venga por su iglesia, por la gracia de Dios vas a oír estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También vas a oír estas palabras. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todas estas palabras vamos a escuchar los hijos de Dios, los creyentes, cuando Cristo venga por su iglesia. Estoy sacándolas de Mateo capítulo 25. Hoy vamos a estudiar Mateo 25 en esta serie del libro de Mateo. Quiero pedirle que de preferencia ya lo haya leído antes de ver esta reflexión y lo tenga frente a usted. Pero aquí lo vamos a estar comentando y en Mateo 25 se ven tres escenarios que nos sirven para nuestra tranquilidad. Mire, la segunda venida de Cristo no es un tema que debe de asustar a los cristianos. Es algo que nos debe de dar gozo, que nos debe de dar esperanza. Para nuestra tranquilidad se describe cómo se comportan los hijos de Dios mientras se acerca la segunda venida de Cristo. Es algo que nos debe de motivar a perseverar y a compartir las buenas noticias de Jesús, porque lastimosamente no todos van a oír esas palabras. Hay personas que no tienen a Cristo y van a oír palabras terribles. Por ejemplo, en el 26, Mateo 25, 26, dice que les van a decir: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Y al final termina hablando ahí del lloro y el crujir de dientes. Esa persona que no dio ningún fruto, que no multiplicó ese talento, es el no creyente. Son palabras duras. También otras palabras duras se mencionan en el 41. Mire, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son personas sobre quienes está la maldición del pecado. Mire, le llama malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Esto no quiere decir que uno se salva por hacer buenas obras, sino que los salvos hacen buenas obras y dan fruto por el Espíritu Santo en ellos. Pero hay personas que no tienen al Señor Jesús, no tienen al Espíritu Santo, y por eso urge pasar el mensaje. Si algo nos debe de poner intranquilos cuando vemos que aquel día se acerca, que Cristo viene por su iglesia, es pensar en todas aquellas personas que todavía no han hecho de Cristo su Salvador y su Señor, que todavía no le han entregado su vida, no han puesto su fe en Él, y por lo tanto les van a decir esas duras palabras. Y muchos de ellos pueden ser nuestros seres queridos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, gente que vemos todos los días. Así que por un lado, alegrémonos que se acerca el día de nuestra redención. Vamos a pasar una eternidad con el Señor. Perseveremos, sigamos dando fruto, pero por otro lado, sigamos compartiendo el Evangelio. Veamos brevemente entonces las tres escenas que se mencionan en Mateo 25. La primera escena está en el versículo 1, es una parábola de las 10 vírgenes. Para no tomar mucho tiempo, no la vamos a leer acá, pero la puede leer usted en casa. Y en esa parábola, 5 vírgenes sí tenían aceite en sus lámparas y las otras 5 no. Mire, 5 eran sabias y prudentes y las otras 5 eran insensatas. Y ya sabemos cómo termina esa parábola. Las 5 sabias y prudentes velaron y esperaron que llegara el novio y entraron con él a la boda. Se cerró la puerta y las 5 insensatas se perdieron la llegada del novio y para ellas fue demasiado tarde. El aceite aquí representa al Espíritu Santo. Tanto usted como yo, los creyentes en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, el cual produce fruto en nosotros, el cual nos hace aguardar pacientemente y perseverantemente la venida de nuestro Señor. Por la gracia de Dios somos siervos prudentes, somos sabios y pacientes con la sabiduría del Espíritu Santo en nosotros. Persevere, hermanos, siga teniendo paciencia, aún en medio de las pruebas. Llénese del Espíritu todos los días y háblele de Jesús a sus seres queridos para que tengan el Espíritu Santo, para que tengan ese aceite y puedan esperar la venida del Señor. La segunda escena es la parábola de los talentos, donde unos siervos recibieron unos 5 talentos, el otro 2 y el otro 1. Pero mire, los primeros 2 sí dieron fruto. Por la gracia de Dios multiplicaron sus talentos. Solo el último no dio ningún fruto. Y cuando él se expresa con unas palabras que demuestran que no era verdadero creyente. Mire por favor en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No dio ningún fruto y mire, no conocía al Señor porque dice que es hombre duro, que le tuvo miedo. Da a entender que es un hombre injusto que recoge donde no sembró. Así es todo aquel que no conoce al Señor. Tiene un concepto equivocado de Dios, cree que es un Dios de ira, cree que es un Dios injusto, no ha conocido a Cristo. Pero mire, usted y yo, por la gracia de Dios, damos fruto. Hermano lindo, siga sirviendo al Señor. Ya sea que esté dando mucho fruto o poquito fruto, el Señor te va a decir las palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te espera una gran recompensa. Sea fiel en sus finanzas, sea fiel en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, sea fiel en su trabajo. Glorifique al Señor en cada área de su vida. Perseveremos, hermano, dando fruto en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en la iglesia, porque Cristo viene pronto. Y pasemos el mensaje para que todas aquellas personas que no tienen al Señor comiencen a dar fruto, porque el fruto es resultado de la vida de Cristo en nosotros. Perseveremos, hermano. Y lo tercero es cuando viene el Señor, el Rey de Reyes, separa a las ovejas de los cabritos. Y ahí es donde se dan aquellas famosas palabras, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y vinisteis a mí. Pero mire, lo que más me llama la atención de esa última escena es que los creyentes ni siquiera se daban cuenta a qué horas hacían esa cosa. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos preso? Es decir, que ya se ha hecho un estilo de vida de buenas obras. Oiga, los creyentes no somos salvos por obras. Cristo en nosotros produce buenas obras, las cuales en aquel día van a ser motivo de alabanza y de felicitación por parte de Dios. Persevere amando a su prójimo. Pídale al Señor ayuda si le está costando amar al prójimo, servir, dejar un mal hábito, porque es la vida de Cristo en nosotros que produce fruto, que nos hace amar al prójimo, que nos hace serviciales, que nos hace andar por camino de esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si Dios le ha abierto una oportunidad de servir en ministerio de cárcel, de repartir alimento a los pobres o de compartir con generosidad de lo que Dios le ha dado a usted, hágalo. No desaproveche oportunidad de andar por esas sendas de justicia que Dios pone delante de nosotros. Luchemos diariamente contra el pecado que nos asedia, dice la palabra de Dios. Porque mire, hay gran recompensa para el que ama al Señor y ama al prójimo con las fuerzas de Cristo. Siga adelante, mi hermano, y comparta estos mensajes con aquellos seres queridos que todavía no conocen del Señor, porque hay una verdad: Cristo viene pronto y debemos estar preparados.